Y yo creo que Lana Wachowski en Matrix Resurrections hace un enorme tributo a la trilogía que terminó en su momento, y eso está bueno también, que tiene un carácter de honrar lo que fue en su momento la trilogía. No podés esperar ver exactamente lo mismo. We can't see it, but we're all trapped inside these strange repeating loops. Fíjate que Matrix 1 es más orwelliana. Estamos todos en una Matrix obligados. Matrix Resurrections va a explorar algo muy vigente de la vida contemporánea que tenemos. Estamos todos en la Matrix, no orwellianamente, sino Aldous Huxleyanamente. Estamos porque queremos, no queremos salir. Nos gratifica tomar la píldora azul. ¿Qué puedo agregarte yo que no encuentres en cualquier otro canal que veas que se critican películas o que se hacen ensayos sobre el cine? Me gustaría que juntos caminemos rápidamente por algunas cuestiones que tienen que ver con los fundamentos de la conducta humana, con las ciencias del comportamiento y lo que se rescata en las distintas capas de análisis de esta película, sin complicártela mucho. Es decir, ese es el valor que te puedo dar. Ensayar con vos la película desde un punto de vista que aporte a las críticas que ya encontrás, que además, dicho sea de paso, están siendo bastante destructivas. Y me gustaría que nos paremos desde la postura de Patrick Willems, que tiene un canal acá en YouTube maravilloso en donde ensaya lo que ve en las películas y reflexiona, que es lo siguiente: no estamos en condiciones de hacer una obra de esas características. Entonces, ¿cómo un simple youtuber, alguien que prende una cámara y se filma hablando, tiene la osadía de ser tan humillante respecto a la obra de un autor, cuando la obra tiene una escala y una envergadura semejante? Porque no es que estás criticando lo que un amigo tuyo en un bar y en privado garabateó en una hoja de papel y te concedes a vos la autoridad de ser un par para criticar esa obra. Estás hablando de una superproducción de una directora que es Lana Wachowski, que tiene una trayectoria, un currículum increíble en lo que es creación de historias en el cine moderno y contemporáneo. Entonces, si bien como todo producto el cine no va a ser valorado por los esfuerzos de sus creadores, porque, como le digo a los emprendedores, tus clientes van a gustar de tu producto o no van a valorar todo lo que vos hiciste para llegar a él y ese esfuerzo y las noches sin dormir que dedicaste para crear tu obra. Si bien eso es verdad y son las reglas del mercado, en el mundo del entretenimiento, del arte, está la postura autoral en la cual primero, el autor o el creador de una obra de semejantes características sabe muchísimo más que nosotros y deberíamos respetar desde esa posición. Y segundo, el autor tiene derecho a hacer lo que quiere. Es como criticarle a Andy Warhol que ensayó distintas formas de pintar. Es como criticarle, estoy hablando de algunos artistas más contemporáneos, ¿no? En la música, a los Beatles o eventualmente a quien ganó el Nobel de Literatura recientemente, Bob Dylan, que explora otras formas de hacer las obras. Y esto es precisamente lo que hace Lana Wachowski. Explora otra forma de hacer cine. De hecho, está declarado por los equipos que participan de la película y por la propia Lana Wachowski, primero que ella elige hacer la película como una forma de revisitarse a sí misma, de explorar qué puede encontrar adentro para aliviar un dolor muy grande que estaba viviendo, que es la muerte de sus padres. Y eso que encuentra adentro se conecta con los protagonistas de una historia creada por ella y por su hermana hacía 2 décadas y pico. Se conecta porque esos protagonistas le permiten aliviar el dolor de la muerte de sus padres en una ficción
que trascendió su mente, que se corporizó y se tangibilizó en el cine y creó un paradigma nuevo y un modelo de ver la realidad y fanáticos y una exploración filosófica a nivel mundial. Vaya, se cambió las perspectivas mentales. De alguna forma u otra, la sociedad contemporánea, directa o indirectamente, estamos todos modificados por los productos que hicieron las hermanas Wachowski en el pasado. Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3. Entonces, tiene el derecho de explorarse internamente rescatando a estos personajes, Lana, así como su hermana, Lily, tuvo el derecho de decir que no, que el duelo de la muerte de los padres de ambas lo quiso vivir en privado. Entonces ahí fue que Lana decide dirigir sola. Y en esta obra se nota que dirige sola en el sentido que hay menos rigor técnico. No está ensayada extremadamente al detalle y cada movimiento es sincronizado como robóticamente con otros actores en el diálogo o en las peleas, cosa que sí se había visto en Matrix 2 y Matrix 3, y le quitaban a esas dos secuelas el carácter de espontáneo. Ustedes recordarán, por ejemplo, la pelea entre Neo y toda la gran cantidad de agentes Smith en la 2, que tiene un tinte de mecanicista. Está demasiado sofisticadamente armado como una naranja mecánica. Lily no participa y se nota que la dupla pierde, afortunadamente desde mi punto de vista, porque está ensayando Lana Wachowski, la directora, otra cosa. Entonces pierde esa postura tan rígida, tan disciplinada. Se pone más fluida la película. De hecho, hubo, y habrás escuchado, lo habrás visto, no recuerdo el nombre ahora, si no me equivoco era el director de arte o el director de edición de Matrix 2 y Matrix 3, terminó peleado con las directoras y agotado psicológicamente porque el nivel de exigencia para hacer aquellas dos películas y de disciplina y de rigor había sido extremo. Así que muy bien, la directora ensaya la improvisación, recurre a tomar la cámara y elegir en el momento a quién filmar y cómo filmarlo. De hecho, los actores hablan mucho de eso y ustedes pueden explorar eso en algunos videos que se están difundiendo de entrevistas abiertas, sin spoilers, a los actores contando cómo fue la experiencia. Y está bien que eso pase, así también como Lana exploró el uso de luz natural. Es una película mucho más colorida. Eso le da potencia a un creador, porque ¿por qué obsesionarse con un único estilo? ¿Por qué quedarse además pegado con el formato del pasado? Esa es una de las cosas que los espectadores evidentemente no pueden resolver. Pero la vida no es quedarse estancado en el pasado. De hecho, Resurrections, como película, una de las cosas que explora es eso. El proceso de transformación que vivimos las personas, a medida que cambiamos, pasan las décadas y envejecemos. Y algunas cosas nos hacen más astutos, porque la vida nos da un montón de experiencias y nos da un montón de aprendizaje, pero algunas cosas también nos muestran que perdimos poder, perdimos capacidades, perdimos el potencial que antes teníamos. Los personajes, como Neo, Thomas Anderson en la Matrix, Neo en el mundo real, y también Trinity, que es Trinity en la Matrix, pero Tiffany en el mundo real, se hacen más complejos, se hacen más profundos, no solo más viejos, sino simultáneamente con menos potencial y con más trayectoria, con todo lo bueno y lo malo que eso tiene. Y a una directora como Lana Wachowski, o a un director, o a mí particularmente, parado como alguien que también ha creado contenido, aunque muy diferente, que tiene que ver con divulgar, contarte cómo funcionan las cosas, modelizar la conducta humana, explorar hipótesis y ofrecerte eso para que puedas hacer algo distinto desde el punto de vista de clases, charlas, seminarios, videos. Y con humildad lo digo, ¿no? Me paro desde ese mismo lugar y digo,
Yo no soy el mismo de hace 10 años, menos de hace 20. Vos tampoco. Entonces, ¿por qué le pedís a Matrix Resurrections ser lo mismo que Matrix 1? Matrix 1 fue única, fue una película autocontenida, cerrada en sí misma. Luego, evidentemente, en la 2 y en la 3, hubo ahí de por medio, como a todos nos pasa, la tentación de un editor, en mi caso por libros, de un estudio de cine, en el caso de las directoras de Matrix, por justamente más películas, la tentación económica. A ver, ¿querés explorar otros temas? ¿Querés avanzar? ¿Qué más le podés dar a la gente? Entonces te empezás a devanar los sesos para ver qué contenido nuevo agregar. Fíjate que esto tiene que ver con el storytelling y el story building, ¿no? Y agregar valor. ¿Qué nuevo dar que no te plagie a vos mismo, que no sea redundante, que agregue valor, pero que al mismo tiempo estás exigido con los tiempos y con la demanda de una aparatología comercial? Matrix 2 y 3 no son exentas a esa experiencia, como tantas obras de tantos autores. De hecho, Asimov, cuando escribe su último libro, el gran grosso de la ciencia ficción, el gran autor brillante y famoso de la ciencia ficción, Isaac Asimov, cuando escribe el último libro de Fundación, si no me equivoco, es Fundación y Tierra, que es larguísimo, incluso él en el prólogo o en la introducción dice: a mí me pidieron que escriba este libro. Pero aún así eso no le quita al autor la oportunidad de explorar otras cosas y ver qué puede agregar. De hecho, en Matrix 2 y Matrix 3, Lily y Lana Wachowski crean situaciones que también fueron inéditas en la industria del cine. La pelea de Neo con un montón de agentes Smith tiene una cantidad de trabajo tan grande detrás y es tan inédita que muestra, por ejemplo, esa osadía de tratar de superarse a sí mismas como creadoras y como artistas. También la persecución en la autopista de Matrix 2 es absolutamente sofisticada y novedosa en la industria del cine. No es absolutamente inédita porque persecuciones hemos visto por todos lados, pero la forma en que se desarrolla esa narrativa, esa persecución, está buenísima y está ensayada de una manera original. Acá, Lana Wachowski en Matrix Resurrections hace exactamente lo mismo. Ensaya una forma original de explorar la complejidad de los personajes, el paso del tiempo, explorar su dolor, la nostalgia, explorarse a ella misma como autora en su transformación. Ustedes saben que ella es una mujer trans. Entonces, qué buen aporte. O sea, fíjate lo que podés rescatar, ¿no? Esa visión autoral de una persona que cuánto debe haber sufrido para encontrar una identidad. ¿Cómo livianamente vas a criticar una obra como Matrix Resurrections sin considerar todo lo que hay detrás? Eso es lo que quiero que tomes también como valor de la película. En la película se habla mucho de el viejo código con la nueva historia. Y acá hay algo interesantísimo, que es los patrones que se repiten. La película ensaya, la autora, voy a hablar siempre de la película o la directora como sinónimos. La película ensaya algo que es cuestión del comportamiento humano permanente. Repetimos patrones. Se atribuye la nostalgia como un vehículo que te da la excusa de reeditar escenas y volverte a presentar escenas de la primera película, pero con otros personajes y desde otro ángulo, como parte de esa exploración interesante sobre el hecho de que vos como persona y la gente en general y en la vida nos pasa, repetimos y repetimos patrones. Hacemos una y otra vez lo mismo hasta que aprendemos. Qué interesante ese punto de vista de la película. ¿Cómo podemos explorarnos para salir de nuestros patrones, aprender y salir de un círculo vicioso? Progresar, no cometer los mismos errores de siempre. Además, otra cosa que integra con mucha astucia Matrix Resurrections es la industria del videojuego, como algo que está muy en boga hoy en día y es muy vigente, como algo que te permite reeditar los patrones y vivirlos una y otra vez. Fíjate vos que
con la excusa de explorar esta condición humana, del humano que se tropieza con la misma piedra una y otra vez, integra también algo vigente de la tecnología y de los productos actuales, que es la industria del gaming, de los juegos. Y así astutamente la película llega a plantearte en una visión meta que lo que estás viendo es una realidad en la cual Matrix 1, 2 y 3 sucedieron, pero no en forma de película, en forma de videojuego. Esto es recursivo en sí mismo, además de meta. Meta significa pararse afuera de la realidad que estoy describiendo y ser parte de la realidad que invento y del observador que observa esa realidad inventada al mismo tiempo. Es romper la cuarta pared, como se dice habitualmente. Es integrar la ficción con la realidad de una manera enrevesada que confunda los puntos de vista y nos permita explorarnos a nosotros mismos mucho mejor, porque si la película es sobre la realidad, porque la película habla de la Warner, habla de Matrix, te muestra escenas de la primera Matrix y demás, bueno, entonces te está metiendo a vos como espectador adentro de la película para que puedas explorar incluso con más profundidad la escenografía y la dinámica vincular que establece como premisas. Y recursivo significa que es como una muñeca rusa. Cosas adentro de cosas cuando la parte representa el todo y cuando, como los fractales, uno va entrando a esa parte y va encontrando el todo adentro de la parte. Puede haber sonado muy filosófico, pero de hecho si googleas o sabés sobre fractales en matemática, sabés que los hologramas o los fractales son precisamente formas geométricas, matemáticas, que incluyen al todo en la parte. Es muy interesante como patrón esto precisamente, como alegoría. Desde ese punto de vista meta y recursivo, la película se burla de sí misma desde el primer momento. Habla de las franquicias, cuando las franquicias, como ella misma, se tornan trilladas o corren el riesgo de hacerse solo por dinero. Hablan de refritos y de propósitos comerciales. De hecho, Lana Wachowski, en ese sentido, se atreve a pelearse con el estudio de Warner, incluso adentro de la propia película. Es decir, es como que yo escribiera un libro diciendo las editoriales son manipuladoras, me usan, y la editorial tenga los ovarios o los huevos, para decirlo con ambos tipos de gónadas, de aceptar mi crítica sobre ellas mismas y publicarme igual. A ese nivel de osadía, vuelvo a decir, ¿no? De agallas, de coraje, se llega en la película. Eso es muy interesante. Y tengo que aplaudir eso y premiar a Lana Wachowski y a la película por ofrecernos eso. En relación a la nostalgia, se habla de que la nostalgia alivia la ansiedad. Y eso también es, de alguna manera, una descripción de la realidad y también una crítica sobre cómo el cine está produciendo hoy en día remakes y remakes y remakes, que son cosas que alivian la nostalgia del pasado, con un nuevo formato, pero repitiendo un patrón. La idea de que la nostalgia alivia la ansiedad no es nueva. Hace 10 años Woody Allen fue múltiplemente premiado y nominado al Oscar por Midnight in Paris, Medianoche en París, protagonizada por Owen Wilson. Explora esa película que los viajes al pasado te dan una comodidad que el presente no tiene, como que el pasado es más romántico. Y de hecho tampoco es una idea nueva en el cine. En el siglo XV, Jorge Manrique, autor español emblemático, en su libro Coplas para la muerte de mi padre, o Coplas a la muerte de mi padre, dice: todo tiempo pasado fue mejor. Y de hecho eso tiene que ver con la condición humana. Percibir que el pasado tuvo elementos que ya no se pueden rescatar, que son escurridizos, que el presente no me puede brindar lo bien que viví antes y lo romántico que la pasé. Y de alguna manera el haber convertido Matrix 1 en un mito no lo hizo Lana Wachowski y su hermana, lo hizo la sociedad. Entonces al presentar esto
de que la nostalgia debe ser recuperada, de alguna manera te está diciendo, vos me pediste esto, hacete cargo. Vos en tu condición de humano, bajo tus reglas de ser humano, que tiene procesos emocionales y formas de percibir el mundo, interpretarlo y tomar decisiones con este tipo de cosas y de sesgos, de no valorar lo que te doy y siempre estar colgado del pasado o con enormes expectativas por un futuro, y cuando llega el futuro te desencantás, que de hecho es lo que pasó y está pasando ahora. Toda la dopamina de las expectativas de Matrix Resurrections, y ahora que sale todo el mundo anda criticando la película. Bueno, son reglas humanas que la propia película te pone en la cara, te las refriega por la cara, te dice, vos sos así. Esto es lo que quiero mostrarte. Está buenísimo que puedas ver de la película que te enchastra la cara con un pastel, como en los dibujitos animados o en los Tres Chiflados, con la descripción de tu propia forma de ser humano. De hecho, hay un personaje en la película, que es el analista, sin spoilers, que comenta que esta nueva versión de Matrix tiene mucho más que ver no con la perfección matemática del arquitecto. ¿Se acuerdan ese personaje de Matrix 2? No, tiene que ver con la irregularidad emocional de la condición humana. Y esta versión de Matrix es mucho más segura, en el sentido de que la gente se puede liberar menos, es más compleja, justamente porque está basada en las reglas no de la lógica, de las emociones. Y como explorador yo de los procesos emocionales y como quien intentó e intenta buscar un orden subyacente en nuestra condición humana a través de los procesos emocionales, que lo he divulgado en todas mis obras, esto me parece majestuoso, porque efectivamente es así. Las emociones tienen su propia lógica, una emógica, como dije en uno de mis libros. Entonces, esa emógica es mucho más convincente y te atrapa mucho más que la razón. Esto se explora en la película. Y no pudo verse 22 años, puede verse ahora, con la capacidad de la directora de haber transitado sus años, de haber crecido como persona, y con la capacidad de poder tener la oportunidad nuevamente de hacer otra obra y poner elementos que en las primeras no entraron. Porque si lo querés contar todo en un libro, no entra, te lo garantizo. Imagínate en una película, menos. Esta oportunidad, esta cuarta entrega, permite explorar cosas que no se pudieron explorar antes. De hecho, déjame decirte algo más respecto a encontrar a los personajes 20 años después. Me parece un acto maravilloso, muy parecido al que hizo el director Mike Flanagan con Doctor Sleep. Doctor Sleep es la segunda parte de El Resplandor. Y muchos pueden haber criticado a Doctor Sleep, que salió en el 2019, que además está basada en un libro de Stephen King, Doctor Sleep, igual que El Resplandor. En aquel momento, El Resplandor, en el 78, si no me equivoco, fue dirigida por Stanley Kubrick, un maestro increíble del cine, ¿no? Pero en Doctor Sleep, la profundidad de los personajes tiene que ver con eso, con la complejidad de ser, encarnado en Ewan McGregor, el Danny Torrance, el niño que vivió esa situación terrible de su padre Jack Torrance, que enloqueció dentro del hotel, y su madre Wendy. El niño que tiene que vivir como adulto con la carga del pasado, la carga psicológica, haberse transformado en adulto que tiene que recuperarse de su infancia y carga en su trayectoria de vida con lo que es, no lo ignora, incorpora los años y los viste en el personaje. Matrix hace eso, viste los años en el personaje con todo lo que eso implica. Esa obra de Mike Flanagan, Doctor Sleep, tiene mucho de tributo al Resplandor. Y yo creo que Lana Wachowski en Matrix Resurrections hace un enorme tributo a la trilogía que terminó en su momento. Y eso está bueno también, que tiene un carácter de honrar lo que fue en su momento la trilogía. No podés esperar
ver exactamente lo mismo, por todos estos argumentos que te estoy diciendo. Porque todos somos distintos. Los actores, el mundo en el que vivimos, el progreso de la tecnología, el progreso de los creadores, la evolución de nosotros como personas. Y en relación al progreso de la tecnología, hoy el mundo, desde el punto de vista de cómo nos atrapan las redes sociales y cómo estamos cada vez más blindados en una Matrix, ¿sí?, más incomunicados en persona y hacemos todo digital, también es algo digno de explorarse en la película. El mundo no es el del año 99. No podés esperar que la película trate de los mismos temas. Te cuento algo más, de hecho, respecto a la tecnología. De alguna manera, Matrix Resurrections explora lo que exploró Aldous Huxley en su obra Un Mundo Feliz. Contrario a George Orwell, que escribió en 1984, obra en la cual la opresión de la sociedad tiene que ver con la esclavización y el dominio de instituciones y de gobiernos sobre personas, Aldous Huxley, en Un Mundo Feliz, explora que la esclavitud de la sociedad tiene que ver con la libertad que se le da a las personas, no el sometimiento. La sobrecarga de oportunidades, de compra, de argumentos para ser feliz, de recursos de placer, y se tiene a la gente adicta a tal punto, con piezas de información, con piezas de entretenimiento, con la droga de los recursos, de seguir como la música del flautista del Hamelin siendo nosotros ratitas, se la tiene a la sociedad contenida y mansita. Y esto lo explora Matrix Resurrections también. Fíjate que Matrix 1 es más orwelliana. Estamos todos en una Matrix obligados. Matrix Resurrections va a explorar algo muy vigente de la vida contemporánea que tenemos. Estamos todos en la Matrix, no orwellianamente, sino Aldous Huxleyanamente. Estamos porque queremos, no queremos salir. Nos gratifica tomar la píldora azul. No queremos ver la realidad, no queremos explorar la realidad como es, ni transitar el dolor que significa hacernos cargo de la realidad y poder superarla. En la película se habla mucho de ya nadie quiere luchar, ya nadie quiere pelear. Estamos cómodos consumiendo lo que nos droga, las redes sociales y todos los recursos en los que estamos sumergidos. Eso es maravilloso también. Y es, una vez más, algo que se puede explorar ahora, que está la oportunidad de hacerlo con una cuarta entrega. Bueno, espero que te haya gustado. Voy cerrando este ensayo sobre Matrix Resurrections desde un punto de vista de agregarte valor con contenidos que otros reviewers o críticos de cine no te pueden agregar con otros temas. Espero que lo hayas disfrutado y si te gustó, ponle un like y seguime en mi canal.